Chicos, buenos días. Soy la profesora Yolanda. Hoy día vamos a desarrollar en plan lector la lectura, la Panqui y el Guerrero. Espero que ustedes en casa me acompañen con la lectura y podamos resolver las actividades que corresponden para el día de hoy. Fue cuando de veras supo el pueblo Aguaruna lo que es muerte. Allá lejos, en esa laguna de aguas negras que no tiene caño de entrada ni de salida y está rodeada de alto bosque, vivía en tiempos viejos una enorme panqui. Da miedo, tal laguna sombría y sola, cuya oscuridad apenas refleja los árboles, pero más temor infundía cuando aquella panqui, tan descomunal como otra no se había visto, aguaitaba desde allí. Claro que los aguarunas, enfrentados debidamente a las boas de agua, llamada por los blancos leídos anacondas, sabemos disparar la lanza y clavarla en media frente. Si hay que trabarse en lucha, resistiendo la presión de unos anillos que amasan carnes y huesos, las mordemos como tigres o las cegamos como hombres, hundiéndoles los dedos en los ojos. Las boas huyen al sentir los dientes en la piel o caen aterradoramente en la sombra. Con cerbatana les metemos virotes envenenados y quedan tiesas. El arpón es arma igualmente buena. De muchos modos más, los aguarunas solemos vencer a las panquis. Pero aquella laguna de aguas negras, misteriosa hasta hoy, apareció una panqui que tenía realmente amedrentado al pueblo aguaruna. Era inmensa y dicen que casi llenaba la laguna, con medio cuerpo recostado en el fondo legamoso y el resto erguido, hasta lograr que asomara la cabeza sobre el perfil del agua. En la manchada cabeza gris, los ojos brillaban como dos pedruscos pulidos. Si cerrada, la boca oval semejaba a la concha de una tortuga gigantesca. Si abierta, se ahondan negreando. Cuando la tal panqui resoplaba, oíase el rumor a gran distancia. Al moverse, agitaba las aguas como un río súbito. Reptando por el bosque, era como si avanzara una tormenta. Los asustados animales no osaban ni moverse, y la panqui los engullía montones. Parecía un pez del aire. Al principio, los hombres imaginaron defenderse. Los virotes envenenados con curaré, las lanzas y arpones fuertemente arrojados, de nada servían. La piel reluciente de la panqui era también gruesa y los dardos valían como el insango, esa nigua mínima del bosque, y las lanzas y los arpones quedaban como menudas espinas en la abultada bestia. Ni pensar en luchar cuerpo a cuerpo. La maldita panqui era demasiado poderosa y engullía a los hombres tan fácilmente como a los animales. Así fue que los aguarunas no podían ni siquiera pelear. Los solo ojos fijos de la panqui paralizaban a una aldea y era aparentemente invencible. Pues de sus correrías tornaba a la laguna y ahí estábase durante días, sin que nadie osara ir apenas a columbrarla. Era una amenaza escondida en esa laguna escondida. Todo el bosque temía el abrazo de la panqui. Habiendo asolado una ancha porción de la selva, debía llegar
de seguro a cierta aldea guaruna donde vivía un guerrero llamado Yakuma. Este memorable hombre del bosque era tan fuerte y valiente como astuto, diestro en el manejo de todas las armas. Ni hombres ni animales lo habían vencido nunca. Siempre lucía la cabeza de un enemigo, reducida según los ritos, colgando sobre su altivo pecho. El guerrero Yakuma resolvió ir al encuentro de la serpiente, pero no de simple manera. Cosió una especie de olla en la que metió la cabeza y parte del cuerpo, y dos cubos más pequeños en los que introdujo los brazos. La arcilla había sido mezclada con cenizas de un árbol para que adquiriera una dureza mayor. Con una de las manos sujetaba un cuchillo forrado de cuero. Protegido, disfrazado y armado así, Yakuma avanzó entre el bosque a orillas de la laguna. Resueltamente entró al agua mientras, no muy lejos, en la chata cabezota acechante, brillaban los ojos ávidos de la fiera Panqui. La serpiente no habría de vacilar, sea porque la molestara que alguien llegase a turbar su tranquilidad, porque tuviese ya hambre o por natural costumbre. Estiróse hasta Yakuma y abriendo las fauces lo engulló. La protección ideada hizo que, una vez devorado, Yakuma llegara sin sufrir mayor daño hasta donde palpitaba el corazón de la serpiente. Entonces, quitóse las ollas de greda y ceniza, desnudó su cuchillo y comenzó a dar recios tajos al batiente corazón. Era tan grande y sonoro como un manguaré. Mientras tanto, la Panqui se revolvió de dolor, contorsionándose y dando tremendos coletazos. La laguna parecía un hervor de anillos, aunque el turbión de sangre y entrañas revueltas lo tenían casi ahogado. Yakuma acuchilló hasta destrozar el corazón de la ceñuda Panqui. La serpiente cedió, no sin trabajo, porque las Panquis mueren lentamente y más esa. Sintiéndola ya inerte, Yakuma abrió un boquete por entre las costillas, salió como una flecha sangrienta y alcanzó la orilla a nado. No pudo sobrevivir muchos días. Los líquidos de la boa de agua le rebajaron las carnes y acabó desangrado. Y así fue como murió la más grande y feroz Panqui, y el mejor reguero Aguaruna también murió, pero después de haberla vencido. Todo esto ocurrió hace mucho tiempo. Nadie sabe cuándo. Las lunas no son suficientes para medir la antigüedad de tal historia. Tampoco las crecientes de los ríos, ni la memoria de los viejos que conocieron a otros más viejos. Cuando un aguaruna llega al borde de la laguna sombría, si quiere da voces, tira arpones y observa. Las prietas aguas siguen quietas. Una Panqui como la muerta por el guerrero Yakuma no ha surgido más. Este es un cuento del escritor peruano Ciro Alegría, que es considerado como uno de los más grandes novelistas del Perú y de América. Él nació en una hacienda en Quilca, provincia de Huamanchuco, en 1908 y murió en Chaclacayo en 1967. Es un importante escritor peruano. A ver, chicos, después de la lectura
vamos a desarrollar varias actividades. Y la primera actividad dice, encierra todas las palabras que no conozcas, escríbelas y busca su significado en el diccionario. Por ejemplo, vamos a regresar en la lectura desde la primera parte y vamos a ir viendo qué palabras no conocemos, por ejemplo. Quizás puede ser infundía. Entonces, si yo no conozco qué significa, lo que voy a hacer es voy a encerrarlo en mi hojita y lo copio en otra hoja y busco su significado. ¿Por qué razón? Porque acá en este cuentito hay muchas palabras que no conocemos y nos podemos perder un poquito para hacer la interpretación de este cuento y poder responder las preguntas que están en las actividades. Entonces, una vez que yo he determinado cuáles son las palabras que no conozco su significado, las encierro, las busco en el diccionario y vuelvo a hacer la lectura, porque ya con conocimiento de lo que significa voy a entender mejor el cuentito. Luego de hacer esa actividad, vamos a pasar a la segunda actividad que dice responde las siguientes preguntas. Pero antes de responder las siguientes preguntas, ¿qué es lo que voy a hacer? Tengo que hacer una reflexión del cuentito. ¿Para qué? Para poder responder. ¿No? Por ejemplo, ¿de qué se nos está hablando en esta historia? ¿Qué ha querido compartir con nosotros el escritor? Puede ser una historia que él haya escuchado de la antigüedad de esta región de nuestro país y así ha podido él crear esta historia. Entonces, nos está hablando de quiénes, de una boa de agua, que nosotros la conocemos como anaconda, y de una persona muy valiente que quiso defender a su pueblo y salió a luchar contra este animal, que ellos creían que era invencible, que todo el tiempo aterraba a su pueblo. Entonces, él logra vencerla gracias a su gran fuerza, su astucia y su habilidad con el manejo de las herramientas, de las armas. Entonces, él logra vencerla, pero también muere y él se convierte en su héroe porque lo salva de este miedo que sentían constantemente. Entonces, una vez que yo ya he hecho mi interpretación, puedo responder. Entonces, las preguntitas son, ¿cuál es la intención del cuento? ¿Qué quiere lograr el autor contándonos este cuento? Ahora, ¿de qué trata la lectura? Es muy claro de qué trata la lectura. Después de responder eso viene, ¿cuál es la reacción del pueblo frente a este hecho? ¿Qué pasaba cuando ellos escuchaban o sentían que se asomaba esta enorme boa de agua? ¿Qué causaba en ellos? Después de eso viene la pregunta que más me gusta. ¿Quiénes son los personajes principales? Me pregunto. Son dos. Ahora ustedes me tienen que decir quiénes son esos personajes principales y me los tienen que describir, porque en el cuento me describe cómo es uno y cómo es el otro. Me dice todas sus cualidades e incluso me los describe físicamente. Entonces, eso quiero que me hagan en esta pregunta. Y en la siguiente pregunta me dice, ¿en qué lugar se desarrolla el texto? Les estoy diciendo que es una región de nuestro país donde hay mucha vegetación. Entonces, ahí me van a colocar la respuesta. ¿Y cuándo sucedieron estos hechos? También ahí me dice, no específicamente un tiempo determinado, pero me da la respuesta. Y por último, me dice, dibuja al guerrero Yakuma tal como se disfrazó para desafiar a la serpiente Panky. Entonces, quiero que utilicen su creatividad y se imagine cómo este guerrero ha podido tejer esa especie de olla de armamento, de protección para no ser devorado por esta serpiente. Y que la dibujen. Yo sé que pueden. Ustedes han visto en la primera parte de la lectura, yo he colocado mi dibujito, también lo he hecho así, imaginándome a la inmensa serpiente y he hecho mi dibujo. Entonces, y el guerrero lo he hecho más pequeñito, ideándome cómo es la lucha. Pero quiero que ustedes utilicen al máximo su creatividad para dibujarme al guerrero. Bueno, chicos, espero recibir a través del WhatsApp sus tareas. Estoy muy ansiosa por esperar eso y nos vemos
hasta una próxima oportunidad. Quédense en casa, no se olviden.